El 15 de enero de 1992, un disparo acabó con la vida del catedrático de Derecho Mercantil Manuel Broseta Pont mientras se dirigía a impartir sus clases en la Universidad de Valencia. La banda terrorista ETA reivindicó el asesinato. La sinrazón y la intolerancia abatieron a un hombre que durante toda su vida defendió los valores más opuestos, los valores del diálogo, el respeto y la convivencia. Manuel Broseta Pont era un brillante profesional del derecho, un prestigioso maestro de juristas y un valenciano comprometido con su tierra, pero en sus intensos 60 años de vida había sido mucho más que eso. Manuel Broseta nació en Bañeres de Mariola, al norte de la provincia de Alicante, en 1932. Era hijo de un sindicalista exiliado por la dictadura de Primo de Rivera y de una joven de familia acomodada. Fue un chico inquieto y ávido lector, un alumno aplicado en el Instituto Luis Vives de Valencia y un estudiante brillante en la Facultad de Derecho. En los veranos ampliaba su formación en Inglaterra, Francia o Alemania, lo que le permitió conocer de primera mano las democracias europeas, tan diferentes a la España gris de la dictadura del general Franco. En ese tiempo entendió la necesidad de superar las heridas de la guerra civil a través del diálogo y del respeto hacia las opiniones ajenas. Una vez licenciado, se trasladó a Madrid, donde compaginó su trabajo como profesor ayudante de Derecho Mercantil con la preparación de oposiciones a cátedra. En 1964, con apenas 32 años, obtuvo la cátedra de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia. Sus alumnos de la universidad lo recuerdan como un excelente maestro, y sus compañeros de docencia pronto vieron en él un líder que se convirtió en decano de la Facultad de Derecho en 1970. Un año más tarde publicó su Manual de Derecho Mercantil, una obra que se continúa reeditando, convenientemente actualizada, 4 décadas después. Eran los últimos años de la dictadura franquista. Los partidos políticos estaban prohibidos y las universidades eran oasis de libertad. La oposición a la dictadura tenía como escenario las aulas y como protagonistas a alumnos y profesores. Entre ellos el decano Broseta, que luchó por defender la libertad de expresión y de cátedra en su facultad. Ello le procuró frecuentes problemas con las autoridades y provocó su dimisión en 1972 en solidaridad con centenares de profesores y alumnos que habían sido expedientados por defender la democracia. Tras su dimisión, Manuel Broseta dio otro paso adelante en su compromiso con la sociedad, con artículos en los que no escondía su mentalidad democrática. Por ello fue enjuiciado y absuelto por el temible Tribunal de Orden Público, con el que la dictadura perseguía a los demócratas. Y sobre todo, se implicó en política como independiente, sin afiliarse a ningún partido político. Como hombre de consenso, fue clave en el entendimiento entre los partidos que se organizaban clandestinamente. Desde la extrema izquierda hasta los liberales, los demócratas valencianos se opusieron a la dictadura en un frente común por encima de sus diferencias. La plataforma unitaria se llamó Taula de Forces Polítiques y Sindicals del País Valencià y su presidente fue Manuel Broseta. En noviembre de 1975 murió el dictador Francisco Franco. Se abría una nueva época para la política española y valenciana. Broseta encabezó manifestaciones tan importantes como la de julio de 1976 en Valencia, donde centenares de miles de valencianos expresaron sus aspiraciones democráticas al grito de libertad, amnistía y estatut d'autonomía. Comenzaba la transición hacia la democracia. En 1977 hubo elecciones por primera vez en 40 años. Poco después se afilió a la Unión del Centro Democrático de Adolfo Suárez y fue elegido senador por Valencia en las elecciones de 1979. En ese mismo año fue nombrado secretario de Estado para las Comunidades Autónomas, la nueva organización descentralizada del Estado prevista en la Constitución de 1978. Participó activamente en la construcción del Estado de las Autonomías
tramitando diversos estatutos, entre ellos el de la Comunitat Valenciana. A finales de 1982, Broseta se retiró de la política y se centró en la docencia y en su actividad como abogado. Participó en la vida social y cultural valenciana a través del Club de Encuentro, un foro de diálogo que presidió desde 1986. En estos años fue nombrado miembro del Consejo de Estado. Participó en la consolidación de la Bolsa de Valencia, a cuya creación había contribuido decisivamente en 1980. Recibió el título de Caballero de la Legión de Honor francesa. Formó parte del Consejo de Administración de importantes empresas y presidió el Consejo de Cultura de la ciudad de Valencia desde 1991. Precisamente en ese año, el profesor Broseta estaba considerando seriamente su retorno a la vida política, pero su asesinato truncó sus planes y privó a la sociedad valenciana de un político forjado en los difíciles años de la transición, un profesional brillante, un docente prestigioso y, por encima de todo, un político dialogante y conciliador. En la avenida Blasco Ibáñez de Valencia, en el lugar en que fue asesinado, un monolito recuerda al profesor. Es una réplica de las columnas que sustentan el claustro de la sede histórica de la Universidad de Valencia. Allí, la Asociación de Amigos de la Fundación Profesor Manuel Broseta organiza cada año un homenaje en su memoria, en recuerdo de un protagonista imprescindible de nuestra historia reciente. Tras la muerte prematura de Manuel Broseta, la fundación que lleva su nombre continúa promoviendo los valores que el profesor abanderó. En su seno se llevan a cabo estudios jurídicos y acciones educativas destinadas al fomento del diálogo y la convivencia entre los jóvenes y a la dignificación de las más de 800 víctimas del terrorismo de ETA en España. Para esta labor, cuenta con el apoyo en su patronato de importantes entidades públicas y privadas. Entre las actividades de la Fundación destaca la entrega cada año de los Premios Convivencia, que distinguen a aquellas personas o colectivos que mejor representan los valores que Manuel Broseta siempre encarnó. Durante sus 22 ediciones, los Premios Convivencia de la Fundación Broseta se han convertido en un referente de la paz y la concordia. La lista de premiados constituye una radiografía de la lucha a favor del diálogo y en contra de la intolerancia durante las últimas décadas. Y no solo en el ámbito valenciano y español, también en el ámbito internacional. Los Premios Convivencia de la Fundación Manuel Broseta son, en definitiva, un reconocimiento hacia aquellos que apuestan por aquello que nos une, y no por aquello que nos separa. Hola chicos y chicas, soy Pablo Broseta, soy hijo del profesor Broseta, Manuel Broseta, asesinado el 15 de enero de 1992 cuando se dirigía a dar su clase de Derecho Mercantil a sus alumnos en el aulario en la Facultad de Derecho. Os decía hola chicos y chicas, o mi saludo iba hacia chicos y chicas por una razón muy sencilla, y es que cuando en mi familia, mis hermanos y yo, sufrimos el zarpazo terrorista en el año 92, teníamos edades muy cercanas y muy próximas a las que muchos de los que vais a disfrutar de este reportaje documental tenéis en estos momentos. En aquella época, la gente que teníamos la edad que vosotros tenéis ahora, vivíamos el día a día con el terror, la inquietud del terrorismo. Cuestión que afortunadamente con la que vosotros no tenéis que convivir hoy en día, pero nuestra generación, cuando teníamos vuestra edad, todos los días con el telediario de la cena veíamos el número de soldados, de militares, de policías, de intelectuales, de libreros, al final lo mejor de nuestra sociedad eran ejecutados prácticamente a diario, ¿no? No hay más que remontarse. A mí me gustaría reflexionar con vosotros. Yo voy a hablar poco del terrorismo como tal, porque creo que otros intervinientes de este documental van a hacerlo de un modo mucho más directo y en profundidad,
y con respecto a cuáles fueron o han sido sus vivencias personales. Yo creo que es importante para la gente joven como vosotros hablaros de valores, de los valores que nos han hecho, por una parte, tener un colectivo importantísimo en este país de víctimas del terrorismo, con un elemento diferencial con respecto a otros fenómenos terroristas que han ocurrido en el mundo y que consisten en que jamás en este país ninguna víctima del terrorismo ha tomado la decisión de tomarse la justicia por su mano. Somos un colectivo en absoluto revanchista, jamás lo hemos sido y desde luego a estas alturas no vamos a serlo. Esto es muy importante porque al final obedece a valores de consenso, a valores de diálogo, a valores basados en el respeto a lo diferente, en el respeto y la aceptación del que piensa diferente, del que vive diferente a como nosotros queremos hacerlo. Esto en vuestra década de juventud es mucho más sencillo que en la nuestra, porque se os educa en valores. A nosotros en valores nos educaban nuestros padres y había padres que educaban más en valores que otros. Pero en cualquier caso, el resultado final de 40 años de asesinatos absolutamente indiscriminados e injustificados no han tenido un solo caso de solicitud de revanchismo. Y esto al final son valores. La siguiente reflexión vendría con respecto a los valores que vosotros debéis de ir desarrollando y cultivando día a día, porque vosotros sois el futuro de la sociedad y como bien sabéis, lamentablemente la historia se reescribe. Estamos en un momento, en una década ya en la que muchos de vosotros, como decía una estadística hace unas semanas, no sabéis quién era Miguel Ángel Blanco, no sabéis quién fue Paco Tomás y Valiente, no sabéis quién fue Manuel Broseta, no sabéis por qué se asesinaba a policías y a militares, no sabéis por qué fueron asesinados civiles que cayeron en atentados indiscriminados. Y esto viene porque el tiempo acaba difuminando la realidad de la historia. Nuestra función desde la Fundación Profesor Manuel Broseta, al igual que de muchas otras fundaciones que posteriormente a la nuestra se fueron creando, venimos trabajando en el relato de lo que verdaderamente sucedió en este país. Por otra parte, creo que es muy importante, cuando yo os decía que la historia se reescribe, no penséis que porque no cenáis todas las noches con un telediario con asesinados por una banda terrorista, el terrorismo ha desaparecido en nuestro entorno. No es así. El terrorismo ha evolucionado y ha cambiado, pero siempre mantiene y sigue manteniendo unos elementos ideológicos que generan a determinados individuos el convencimiento de que la diversidad no enriquece, sino que empobrece y que además les autoriza y los legitima para eliminar a aquellos individuos que piensan diferente a ellos. Y por tanto esos individuos se convierten en amenazas. Cuando yo os hablo de valores, la riqueza de la humanidad debe estar en el respeto a la diversidad, en la comprensión en lo diferente, en el diálogo, en la comprensión y en el respeto. El respeto al ajeno nos enriquece como individuos y nuestro posicionamiento debe enriquecer al diferente. Esas son las conclusiones que yo creo y quería compartir hoy con todos vosotros, en la medida en la que vosotros sois el futuro. Hoy en día hay terrorismo,
hay violencia, y yo quería lanzaros un trabajo intelectual para cuando terminéis con este reportaje, y es que trabajéis en cuáles son los elementos que diferencian la violencia del terrorismo, porque el terrorismo en estos momentos ha ido a menos, pero la violencia ha ido a más. La violencia de género, el bullying, la violencia, el acoso a través de redes sociales. Todo este tipo de violencia, que está muy basada en el individuo más que en la ideología, y en la falta de valores que aquellos que acometen ese tipo de violencia. Por tanto, a mí me gustaría que trabajaseis en el futuro en respetar al diferente, compartir, enriqueceros de lo que piensa el diferente y que vosotros enriquezcáis al que piensa diferente, de modo que seamos capaces de desarmar a todos aquellos individuos que se consideran legitimados para eliminar al que piensa diferente por cuanto lo consideran enemigo. Gracias a todos por vuestro tiempo y espero que como futuros conductores de la sociedad del mañana baséis vuestro día a día en los valores, en la tolerancia, en la convivencia, pero desde luego nunca lejos de vuestros convencimientos personales, ideológicos, religiosos, sociales, políticos o del tipo que sean. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal estáis? Soy Consuelo Ordóñez, la hermana de Gregorio Ordóñez. Gregorio era teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, era parlamentario vasco por el Partido Popular, tenía 36 años y bueno, pues salió un 23 de enero de 1995, salió a tomar algo con unos compañeros de trabajo, con 3 compañeros de trabajo, pues a un bar cerca del ayuntamiento para hacer un receso, y en ese momento un terrorista se le acercó por la espalda y le disparó a la cabeza y lo mató en el acto. Gregorio tenía un niño, un bebé de 1 año y 2 meses, solo. Y luego, bueno, pues no sé, seguro que que no habéis oído nunca habéis oído hablar de Gregorio Ordóñez, de mi hermano, y no habéis oído hablar seguro que de ninguna de las 853 víctimas asesinadas por esta banda terrorista, por ETA, ni de los más o casi 2.500 heridos que dejó de por vida la banda terrorista ETA. Tampoco de los cientos de las decenas de miles y miles de personas que fueron amenazadas, que fueron extorsionados, los casi 100 secuestrados, muchos de ellos que acabaron asesinándolos. Seguro que no teníais ni idea de que ETA primero hacía saber a la víctima que la iban a matar, la amenazaban previamente, le hacían saber que le iban a matar, luego lo mataban y luego sus familias eran repudiadas de la sociedad vasca, porque en el País Vasco ha habido una gran gente, personas que apoyaban lo que estaba haciendo ETA, justificaban lo que estaba haciendo ETA. Eran los que pasaban la información, eran los que miraban hacia otro lado, eran los que bueno, pues que hacían el vacío a esa familia cuando habían matado a su familiar. Todo eso ha pasado en nuestro país, y ha pasado en nuestro país no hace tanto tiempo. Vosotros sois jóvenes, habéis tenido la suerte de crecer cuando ya el terrorismo de ETA ya dejó prácticamente de matar, porque lo hizo en 2011. Pero, sin embargo, seguís teniendo que vivir con una amenaza también muy peligrosa, que es el otro terrorismo, el terrorismo islamista, el yihadista.
porque eso lo habéis vivido vosotros, porque eso ha sido mucho más reciente, hace 3 años. Entonces, es importante que conozcáis los efectos y las consecuencias del terrorismo. El terrorismo siempre se basa en una ideología extremista, fanática, totalitaria. Siempre esas ideologías, además, están basadas en mentiras, porque la gente, las ideologías democráticas nunca pretenden convencer a los demás con violencia, sino con la palabra. Por eso es muy importante que vosotros estéis prevenidos, porque aunque creáis que, bueno, no, pero si yo no conozco, no voy a conocer terroristas, yo no sé, ¿cómo voy a conocer yo terroristas? Ya, pero no vais a conocer terroristas, pero seguro que os vais a encontrar, igual, incluso os habéis encontrado ya con algún amigo vuestro, algún compañero de clase, pues que de repente diga que no respete tu forma de pensar cuando tu forma de pensar es diferente a la suya. Es muy probable que os hayáis encontrado. Y os vais a encontrar a lo largo de la vida con personas fanáticas, personas que de repente igual te justifican el uso de la violencia, pues igual incluso, fijaros, a mí me han dicho muchas veces, pues yo no sé cómo vosotros no habéis matado a los que os han matado. No lo hemos hecho, no lo hemos hecho. ¿Y sabéis por qué no lo hemos hecho? Porque nosotros no somos como ellos. No somos como ellos. Y ese es el gran aprendizaje que tenéis que sacar de nosotras las víctimas. Nosotras somos referentes de paz. Nunca hemos deseado lo que nos han hecho a nosotros para ellos. Nunca se lo hemos deseado. Vosotros tenéis que aprender también a defender la libertad. La libertad porque es el valor más importante en el que se asienta la convivencia pacífica, una democracia. Por eso, de verdad, que ser valientes para enfrentaros siempre a todo tipo de fanatismos, de ideologías extremistas. Hola, soy Cristina Cuesta, soy víctima del terrorismo y voy a compartir mi historia con vosotros. Hace muchos años, pues se han cumplido 40 ya. Yo vivía en San Sebastián, era una joven de vuestra edad, más o menos, con mis sueños y mis ilusiones. Yo quería ser periodista, vivía en una ciudad preciosa que algunos conoceréis, San Sebastián, en una familia normal, mi padre, mi madre, mi hermana menor, y mi padre trabajaba en Telefónica. Y como os decía, hace 40 años, en octubre de 1980, asesinaron al jefe de mi padre, Juan Manuel García Cordero, casado con 7 hijos. Ahí empezó a cambiar nuestra vida. Mi padre, muy valientemente, después del asesinato de su jefe, aceptó ser delegado de Telefónica, pero con unas condiciones. Tuvimos que cambiarnos de casa, empezaron a vigilarnos y acompañarnos 2 policías nacionales, y ya el miedo y la incertidumbre entró en nuestra familia. Yo tardé tiempo en comprender que mi padre había sido muy valiente, porque pudo haberse ido de San Sebastián, pero aceptó quedarse y asumir la responsabilidad y seguir adelante. Así fue pasando el tiempo, yo empecé a estudiar mi sueño, periodismo, y llegó un 26 de marzo de 1982, cuando yo estaba en San Sebastián, estaba en casa porque había sido mi cumpleaños, acababa de cumplir 20 años. Hablé con mi padre esa mañana, ese viernes, que jamás se me olvidará, y le dije a mi padre que le esperaría en casa, que había venido de Bilbao para celebrar mi cumpleaños, y bueno, las últimas palabras fueron pues un beso, luego nos vemos. Estando en la cocina con mi madre preparando la comida para mi padre, mi hermana había salido al encuentro de mi padre, como hacía todos los días, se daban un beso y mi padre le daba unas pesetas de aquella época. Recibí una llamada que decía que a mi padre le había pasado algo.
Mi padre había sido asesinado. Yo bajé corriendo 9 pisos, pero no sé si por ascensor o por las escaleras, no me puedo acordar. Y la siguiente imagen que tengo es llegar a un lugar muy cercano, porque donde trabajaba mi padre, a casa había 4 manzanas solo, y hacia la mitad un charco de sangre, gente mirando, y yo gritando: ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Mi padre había sido asesinado por los comandos autónomos anticapitalistas, junto a su escolta, el Policía Nacional Antonio Gómez. Mi vida cambió, como la de todas las víctimas del terrorismo. Tuve que hacerme fuerte porque mi madre estaba peor que yo, entró en una depresión, mi hermana tenía 14 años, era menor, y tuve que dejar mis estudios y me puse a trabajar, porque en aquel entonces no había pensiones para todo el mundo, no había mucha atención. Tened en cuenta que en aquella época se mataba semanalmente, había 5 grupos de terrorismo actuando, 5 grupos terroristas. Por supuesto, en un primer momento estaba totalmente desorientada, no sabía qué había pasado. Había amigos que me decían que olvidara, había amigos que me decían que pensara que a mi padre le había pillado un camión, pero no le había pillado un camión, no había muerto de infarto. Otros jóvenes, lo que luego pude saber con el tiempo, porque hubo un juicio, otros jóvenes de mi misma edad prácticamente, que vivían cerca de San Sebastián, donde yo vivía, fueron los responsables. Y yo no comprendía. Y en mí nació un sentimiento de rebeldía cívica, una necesidad de comprometerme con las víctimas del terrorismo, de trabajar por su memoria, de trabajar por la justicia, de no quedarme callada, de representar a los derechos de otras víctimas que lo pasaron muy mal. Yo quiero deciros que hay muchísimas víctimas, como estáis comprobando, que hemos defendido la democracia y la libertad. La democracia y la libertad que vosotros disfrutáis. Y que es compromiso de todos, también vuestro, el transmitir los principios que las víctimas representamos. La tolerancia, el respeto a la vida, el sentido ético, el no justificar jamás el terrorismo. El camino más corto es el de la violencia, es el de la venganza. Pero yo quiero deciros, para terminar, que las víctimas jamás nos hemos vengado. Cuando tengáis malos momentos, cuando estáis en una situación de incertidumbre, de desesperanza, o intentando tomar atajos, recordad el ejemplo de las víctimas. Las víctimas siempre han demostrado fortaleza y son un referente, son vuestro referente para tener una conducta digna, una conducta que os haga mejores personas a vosotros y a vuestro entorno. Muchas gracias y hasta pronto. Buenas tardes, soy Carlos Casañ, mi mujer Nuria Sanz. Os vamos a contar una historia real, no es ningún cuento, y nos remontamos al 4 de marzo de 1991, cuando estábamos recién llegados de trabajar, tanto Nuria como yo, estábamos en casa, 8:20 de la tarde, y sonó el teléfono. Y el teléfono sonaba porque estaban llamando desde la oficina de mi hermano, José Edmundo Casañ. Él era el delegado de Ferrovial aquí en la Comunidad Valenciana y Baleares. Y cogí el teléfono y me dijeron que habían entrado a robar en la delegación y que fuéramos corriendo. Colgué el teléfono, sin mediar palabra le dije a Nuria: nos tenemos que ir, han entrado a robar en Ferrovial, y nos bajamos de casa corriendo, nos montamos en el coche y tras un viaje de 15, 17, 18 minutos llegamos a Ferrovial. Nuria se quedó bajo con el coche, pues no había tiempo para aparcar, y subí. Y lo primero que me encontré fue a mi hermano muerto en el suelo. Después de 10 minutos aproximadamente, sin poder decir absolutamente nada, pregunté qué había pasado y me dijeron que habían escuchado 3 tiros y después entraron y se lo encontraron muerto. A partir de ahí, chicos, chicas, fijaros la cantidad de decisiones que hay que tomar. Hay que decírselo a mis padres, hay que decírselo a la mujer de mi hermano, a ver qué hacíamos con los niños. Mi hermano tenía 3 hijos, 10, 5 y 14 meses en el año 91.
Y bueno, había que decírselo a mi hermana también, que no vivía en Valencia. Y todas estas decisiones había que tomarlas. Y bueno, pues fuimos tomando una detrás de otra. Primera, a la mujer de mi hermano decidimos que se lo dijera a su hermana, a mis padres nosotros, y a mi hermana la llamé por teléfono. A partir de aquí llegó el día siguiente y había que tomar decisiones con los niños. De esto se ocupó mi mujer y ella os contará ahora lo que hicimos con los niños, o lo que hizo ella con los niños. Bueno, pues siempre que hay algo, que pasa algo que es dramático, como en este caso, de los 39 millones de españoles en aquel momento les tocó a nuestra familia, no nos lo podíamos esperar, pero siempre que pasa algo, la familia lógicamente está para proteger y para dar seguridad a estos niños. A los niños, a mis sobrinos, a nuestros sobrinos, que en ese momento habían asesinado a su padre. Nadie entendíamos nada, entonces lo más urgente era protegerlos. Lógicamente, yo me encargué de mis sobrinos porque tenían mucha afinidad conmigo, se quedaban mucho con nosotros, fines de semana y mucho tiempo, y pensé aislarlos del mundo, lógicamente, porque las noticias que iban a recibir iban a ser demasiado desastrosas para ellos. Me fui a un videoclub, cogí todas las películas infantiles, habidas y por haber, y nos fuimos a un apartamento. En ese momento, como digo, la familia es muy importante y nos vimos arropados por mi familia porque acudían, lógicamente, para proteger a estos niños. Hablando con mi cuñada, en ese momento dramático, no sabíamos cómo hacerlo, los niños eran completamente ajenos, pero se habían quedado sin su padre. Y pensamos que algo que les podía, por lo menos, desviar un poco la atención era un perrito. Así de sencillo, nada más. Fue muy horroroso y creo que es difícil imaginar este momento. ¿Continúas tú? Bueno, esto es una experiencia que yo no viví, la vivió Nuria. Yo estaba en ese mismo momento cuando Nuria estaba relatando lo que ella hacía. Yo estaba con mi padre decidiendo él mismo en qué ataúd iba a enterrar a su hijo, y no por un accidente de tráfico, sino porque a unos asesinos se les ocurrió llegar a Valencia, ubicación fácil, salida fácil de Valencia, y pegarle 2 tiros, ¿no? Bueno, sensaciones, vacío. ¿Por qué es? O preguntarnos el por qué. Yo creo que, Nuria, creo que nunca lo hemos hecho, porque no tiene ningún porqué, es una sin razón. Y fuimos una de las 1000 familias afectadas por esta banda de asesinos durante el peor tiempo que ha pasado este país, de 50 años de trágicos asesinatos, de trágicos personas dolidas, familias desintegradas y bueno, pensad, no penséis nunca en qué haríais si estuvierais en una determinada situación, porque el cuerpo humano y la mente humana es tan rara y tan sabia al mismo tiempo que no sabéis de lo que somos capaces en cualquier momento. Y nosotros fuimos capaces de hacer esto y de una cosa muy importante, y es que las víctimas del terrorismo, los familiares de las víctimas del terrorismo, jamás nos hemos tomado la justicia por nuestra mano, sino todo lo contrario. Hemos asumido que la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y desde aquí siempre les damos las gracias, gracias a ellos, hoy por hoy ya no hay ningún muerto, ni herido, ni ningún atentado terrorista, y seguramente disfrutamos de la democracia y de la libertad ahora mismo, gracias a todas las víctimas que estos asesinos se hicieron cargo de que ahora mismo no estén entre nosotros. Y de todas formas hemos educado a 2 hijas estupendas, a 3 sobrinos maravillosos, y no los hemos educado para nada, ni en el rencor, ni en la violencia, ni en nada en absoluto. Al revés, los hemos educado para que sean felices y para disfrutar de la convivencia y de la paz. Ya por último, ya que en los libros vuestros de texto de historia
no aparece absolutamente nada de esta banda asesina, de ahí estos testimonios, que no son ningún cuento, sino que son historia real viva de nuestro país, España, y que es también parte importante junto con todas las guerras. Y esto no fue ninguna guerra, aquí había dos bandos, uno que asesinaba y otro que moría o quedaba herido. Pero también es muy importante para la libertad y para recordar el pasado, pero recordarlo en la realidad, solamente en la realidad. Muchísimas gracias. Gracias.